Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter. Andrés, el apóstol afable. En el Evangelio figura siempre como hermano de Pedro, hombre de segunda clase, sonriente, amigable, cordial, sosegado. En el Evangelio se menciona su nombre 3 veces y cuando esto ocurre lo vemos trayendo una persona a Jesús. Lo encontramos en el Juan capítulo 1, versículo del 40 al 41. Es el hombre de un solo talento, el de la amistad. Ganar amigos para Cristo. Cristo lo escogió porque los hombres de un solo talento son imprescindibles en el reino. Bartolomé, el apóstol visionario, se caracterizó por ser una persona olvidadizo, extrovertido, visionario, místico, el hombre de otro mundo porque era bastante soñador. Se conducía como cuando una persona está enamorado de una visión, de una persona, de un reino. Es el hombre sin engaño, sin hipocresía, sin tapujos. Así lo vemos en el momento mismo de su elección. En Juan capítulo 1, versículo del 43 al 51. Es el precursor de aquellos hombres que se han entregado totalmente a Dios. Felipe, el apóstol práctico. Siempre fue cauteloso, con sumo cuidado, conquistaba siempre el terreno poco a poco, lleno de sentido común, bastante meticuloso. Felipe no busca a Jesús como otros discípulos. Él era demasiado práctico y no iba a creer en cualquier movimiento religioso. Fue Jesús el que buscó a Felipe y así tenía que ser. Lo encuentra en Galilea y le dice: sígueme. En sus conversaciones plantea cuestiones prácticas y exige respuestas también prácticas. La víspera de su muerte, Jesús lo reprocha porque aún no lo conoce y se le revela como camino para llegar al Padre. Mateo, el apóstol rescatado. Hombre de mente ágil, buen estadista, matemático, de gran talento, agudo, perspicaz, hábil. Se fija metas y llega a lograrlas. Publicano, recolector de impuestos, tenido por avaro, duro de corazón y corrompido. Jesús pasa junto a él por el sitio de los impuestos y al escuchar de sus labios aquella imperiosa invitación, sígueme, Mateo cierra los libros, sale de su trabajo, abandona la caseta y de publicano y estafador pasa a ser discípulo y seguidor de Cristo. Lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Después de la resurrección, se dedicó a predicar a los judíos y para ellos escribió el Evangelio. Simón, el apóstol celoso. Pertenece a la secta de los celotes, partido político caracterizado por el fanatismo. Lucas lo llama celote. Quizás se decidió a seguir a Cristo abrigando la idea de un Mesías libertador, con la esperanza de una victoria política. Pero a medida que caminaba con Jesús iba cambiando. Sus ambiciones políticas se transforman en ambiciones pacíficas. Su mentalidad militar se transformó en mentalidad misionera. Hizo suyas las metas y motivos del Maestro. Lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 34. Santiago el mayor, el apóstol ambicioso. Era pescador y trabajaba con su padre. Jesús lo llamó hijo del trueno. Era de recia personalidad y temperamento ardiente. Esto explica su reacción con los samaritanos cuando no quisieron hospedar a Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 54. Fue el apóstol
que con su hermano pretendió el primer puesto en el reino. Marcos capítulo 10, versículo del 35 al 40. Así fueron los hombres que Jesús escogió, envidiosos, egoístas, codiciosos, pero en su reino Él les cambió el corazón. Juan, el apóstol del amor. Está dotado de un espíritu sensible, pero era propenso al enojo, a la explosión. Tenía mal genio, era irritable, impulsivo. Tuvo que recorrer un largo camino para hacerse amable. Era pescador y trabajaba con su padre. El negocio había prosperado, pero Juan estaba intranquilo. Jesús lo encontró dispuesto a dejar la barca y a su padre, para ir en su compañía. Mateo 4, versículos 18 al 22. Estuvo junto a Jesús en los momentos de mayor intimidad y en los más amargos sufrimientos. Juan 13, del versículo 23 al 25. Después de la resurrección, Juan siguió dando testimonio de Cristo con un amor enérgico y decidido. Pasó su vida anunciando a los hombres el mandamiento del amor. Sus últimos años los pasó en Éfeso, de donde escribió el Evangelio y las epístolas. Desterrado por el emperador Domiciano y luego fue puesto en libertad. Murió en Éfeso siendo de avanzada edad. Pedro, el apóstol del riesgo. Gran pescador de Galilea. Fue impulsivo, impetuoso, extrovertido. Había nacido para ser líder. Al llamarlo para el reino, Dios le dio el nombre de Roca, pero el Evangelio nos muestra que no actuó siempre como roca. Esta impulsividad lo lleva a responder de primero al Maestro, a tomar la iniciativa, a actuar en nombre de los 12. Negó a su Maestro, pero su humildad lo libró de la desesperación. Después de la resurrección, hace la triple profesión de fe y amor en su Maestro, y Dios lo confirma entonces como líder de su iglesia. Entregando la vida, llega a realizar el nombre que le había dado su Maestro, Roca. Murió crucificado en Roma. Judas Iscariote, el apóstol traidor. Jesús lo llamó también a él y le dio el nombre de apóstol. Tuvo las mismas oportunidades que los demás. Vio y oyó lo que ellos vieron y oyeron. También anunció el reino, pero fue el apóstol desertor. En la última cena, mientras Jesús le lavaba los pies, él estaba consumando la traición. Lo encontramos en Juan 13, del versículo 18 al 20. En el huerto de los olivos, estando Jesús en oración, lo entregó a los enemigos. Lucas capítulo 22, del versículo 47 al 53. Al traicionar al Maestro, Judas se traicionó a sí mismo. Judas Tadeo, el apóstol constante, hermano de Santiago el menor, es por contraste con Judas Iscariote, el apóstol constante. En la última cena hizo Jesús una pregunta. La respuesta que recibe se convierte para él en norma de vida. Lo encontramos en Juan capítulo 14, del versículo del 22 al 24. En la carta que escribe a los cristianos los exhorta a la fidelidad, a no dejarse llevar por falsas doctrinas. Tomás, el apóstol de la duda. Fue el más pesimista, el más melancólico, el más áspero y por lo tanto el más terco de todos los discípulos. Miraba el mundo, los sufrimientos, la vida con un extremado realismo. Era la encarnación de la duda. En 3 momentos el Evangelio registra sus palabras y en ninguno de ellos se desmiente. Tomás es siempre el mismo, abatido, escéptico, obstinado. Solo después de la experiencia del resucitado en el cenáculo, Tomás se transforma y exclama en un profundo acto de fe: Señor mío y Dios mío. Santiago el menor, el apóstol desconocido. Es el más desconocido de los apóstoles. Aparece en la lista de los 12, pero no más.
Fue escogido para ver, oír, andar y testificar. Es el símbolo de los millares de nadies. Nadies que llegan a ser alguien por la elección de Dios.